gracias. Buenos días. Ante todo, felicitaciones a los organizadores del Congreso y mi agradecimiento a todos. El tema es la carga de la prueba y el nuevo Código Civil. En realidad, dos artículos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente sancionado, habilitan al juez a prescindir, en el caso concreto, de las reglas que distribuyen la carga de la prueba entre los sujetos de una relación jurídica en disputa. Son dos artículos. Uno es el artículo 710 para los procesos de familia, que en su última parte establece que la carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. Y el artículo 1735 para los juicios de responsabilidad civil. ¿Se oye? ¿Ahora se oye atrás? Sí, el artículo 1735 para los juicios de responsabilidad civil, que dispone que el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. O sea que los redactores del nuevo código, en lugar de proyectar normas generales previsibles para aquellos casos genéricos que requieran algún tratamiento diferenciado en lo que se refiere a la carga de la prueba, como sucede por ejemplo con la mala praxis médica quirúrgica, para la cual bien podrían haber establecido una presunción legal de hecho, optaron por dejar al arbitrio de los jueces la distribución del onus probandi. De esa manera, sobre la base de consideraciones ad hoc relativas a cuál de las partes está en mejor condiciones de probar, los jueces, al momento de fallar, pueden dejar de lado las reglas jurídicas que distribuyen la carga de la prueba entre los sujetos de la relación jurídica en disputa. Ahora, para apreciar el verdadero alcance de estas disposiciones legales, es conveniente referirse en realidad a la carga de la prueba, o sobre todo, ¿qué son las cargas de la prueba? Las reglas de la carga de la prueba, ¿cómo se identifican esas reglas y qué ubicación tienen dentro del sistema jurídico? En realidad es conveniente distinguir entre el principio de la carga de la prueba y las reglas de la carga de la prueba. Tanto uno como otro, en realidad son una respuesta al problema inherente a la aplicación del derecho que se genera a raíz de la falta de información completa acerca de los hechos jurídicamente relevantes del caso individual sometido a la decisión del juez. Los jueces deben resolver casos individuales a partir de normas generales que en su mayoría tienen una estructura condicional, o que al menos pueden ser reformuladas como enunciados de ese tipo, es decir, por medio de una implicación en la que el consecuente del enunciado señala el efecto jurídico establecido por la norma y el antecedente indica las condiciones a las que está subordinado ese efecto. Además, en nuestros sistemas jurídicos, los jueces deben emitir pronunciamiento siempre, aun cuando su conocimiento de los hechos controvertidos fuere insuficiente o del todo directamente inexistente. O sea, rige la prohibición de non liqueo. Ahora, el juez solo puede aplicar una norma declarando que se ha producido su consecuencia jurídica cuando resultan alegadas y probadas las circunstancias fácticas necesarias para tener por cumplida la condición de aplicación de esa norma. De ello se extrae que la norma jurídica no solo no puede aplicarse cuando el juez está convencido de la inexistencia de esos hechos, sino también cuando le quedan dudas acerca de su existencia. Los inconvenientes de esta incertidumbre recaen sobre la parte cuyo triunfo en el proceso depende de la aplicación de la norma en cuestión. De este modo se obtiene lo que Rosenberg denominó el principio de la carga de la prueba, según el cual aquella parte cuya pretensión no puede tener éxito sin la aplicación de una determinada norma jurídica, soporta la carga de la prueba de los hechos que integran la condición de aplicación de esa norma. Y fíjense que, como lo dice Rosenberg, dice: la sentencia del juez, sostiene Rosenberg, se pronunciará en tal caso necesariamente en contra de la parte, no porque ella soporta la carga de la prueba, sino al revés. Decimos que la carga de la prueba incumbe a la parte porque en caso de incertidumbre sobre una característica definidora del precepto legal, ha de decidirse en perjuicio de esa parte.
Sin embargo, para poder establecer qué parte ha de perder el pleito por no haberse probado un hecho jurídicamente relevante, el principio de la carga de la prueba resulta insuficiente. Y en la dogmática procesal suele pasar inadvertido un aspecto fundamental del problema, estrechamente vinculado con la justificación de las decisiones judiciales. No se tiene en cuenta que para que pueda aplicarse el principio de la carga de la prueba, la situación de incertidumbre debe referirse no solo a un hecho jurídicamente relevante, sino que además debe tratarse de un hecho que, conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba, requiera ser confirmado. Es que no todos los hechos que integran el antecedente de la norma jurídica que rige el caso sometido a la decisión del juez deben ser probados para que pueda derivarse la consecuencia jurídica que persigue el demandante. Algunos de esos hechos se suponen por defecto, hasta tanto no se confirme su negación, es decir, mientras no se pruebe una excepción opuesta por el demandado. Para expresarlo de otra manera, como consecuencia de las reglas de distribución de la carga de la prueba, los hechos genéricos que integran la condición de aplicación de la norma completa que rigen la relación jurídica sustancial controvertida en el juicio se dividen en dos grupos: el de los hechos que deben ser probados, que Giovanni Sartor llama abreviadamente probanda, y el de los hechos que no deben ser refutados, lo que llama non refutanda, Giovanni Sartor. Por operar se dice respecto de esto una suposición por defecto. En realidad, cuando hablamos de la carga de la prueba no vemos esta otra parte, esta suposición por defecto que implica, porque en realidad no todos los hechos deben ser probados. Conforme a una caracterización muy difundida, el derecho no solo está compuesto por reglas primarias que determinan los derechos y obligaciones de las personas, sino también por reglas secundarias que se encuentran en un nivel distinto de las reglas primarias. En realidad, las reglas secundarias son acerca de las reglas primarias. Hart decía que mientras las reglas primarias se ocupan de las acciones que los individuos deben o no hacer, estas reglas secundarias se ocupan de las reglas primarias. Y Jorge Rodríguez, precisamente entre estas reglas secundarias, ubica a las reglas de distribución de la carga de la prueba. Por lo general, las condiciones que menciona una disposición legal no son todas las que el orden jurídico requiere para que surja la obligación o el derecho de que se trate. Suelen omitirse aquellas condiciones negativas cuya presencia impide el nacimiento del derecho de la obligación. Por ejemplo, un artículo determinado del Código Civil puede disponer que si alguien por su culpa ocasiona un daño a otro, estará obligado a resarcirlo. Y una disposición distinta, ubicada en otra sección del mismo Código, puede al mismo tiempo establecer que si alguien ocasiona un daño actuando en legítima defensa o en cumplimiento de un deber, no será responsable. Combinando ambas disposiciones legales en un solo enunciado condicional y teniendo en cuenta además que en el sistema existe un criterio jerárquico que acuerda preferencia a la solución normativa que consagra la segunda disposición, tendríamos esta norma reformulada, que sería: si X por su culpa ocasiona un daño, condiciones positivas, y no ha obrado en legítima defensa o en cumplimiento de un deber, condiciones negativas, entonces X está obligado a resarcir ese daño. La suma de las condiciones positivas identifica la situación normal o típica en la que el legislador considera apropiado que se produzca la consecuencia jurídica, mientras que cada una de las condiciones negativas indica una circunstancia especial, en la que no obstante la satisfacción de todas y cada una de las condiciones positivas, resulta inapropiada aquella consecuencia jurídica. Si un sistema jurídico no contara con las referidas reglas que distribuyen la carga de la prueba entre los sujetos de la relación jurídica en disputa, habría que admitir que para que en un proceso prospere una pretensión cualquiera, el demandante debería probar no solo las condiciones positivas, sino también las condiciones negativas, esto es, que no concurren las excepciones, puesto que indudablemente todas esas condiciones forman parte de la norma completa que se va para aplicable al caso. Y si ese antecedente no resultara satisfecho plenamente, el juez no podría tener por producida la consecuencia jurídica. De ese modo, debido a que nuestro conocimiento de la realidad es siempre limitado y que la prueba procesal de todas las condiciones positivas y negativas sería en la mayoría de los casos imposible o muy difícil y costosa,
los derechos subjetivos que el ordenamiento jurídico consagra sucumbirían casi irremediablemente en el intento de lograr su reconocimiento judicial. Entonces, como consecuencia de las reglas de la carga de la prueba, el juez debe considerar satisfecha la condición de aplicación de la norma primaria y por lo tanto declarar producido su efecto, siempre que estén determinados algunos hechos, los que llamamos probanda, y en tanto no se hayan probado la negación de cualquiera de los restantes hechos. En la terminología de Sartor, sería, no refutando un supuesto de hecho cualquiera, importa afirmar que para que quede satisfecha la condición de aplicación, no es necesario que ese hecho esté determinado, basta con que no esté refutado. Siguiendo con este criterio de las reglas secundarias, diríamos que las reglas de la carga de la prueba referidas a esta norma primaria dirían algo así. Si se prueban las condiciones 1 y 2, las que llamamos positivas, y no se prueba ninguna de las condiciones 3 o 4, entonces X estará obligado a resarcir el daño. En cambio, la regla 2 diría, si se prueba alguna de las condiciones 3 o 4, las excepciones, entonces X no estará obligado a reparar el daño. Por tanto, para que prospere la pretensión procesal, bastará con que el demandante alegue y pruebe los hechos concretos que integran las condiciones positivas en principio, y será el demandado quien deberá alegar y probar las condiciones negativas. Obviamente en el lenguaje, en la dogmática jurídica, no se usan estos términos del que hablamos, del que habla Sartor. Sin embargo, se utilizan otros términos, otros pares de términos opuestos, que en realidad expresan esta dicotomía. Se habla, por ejemplo, de hechos constitutivos versus hechos impeditivos, extintivos o modificativos. O se hablan, por ejemplo, de hechos presumidos por la ley. O se habla, por ejemplo, de hechos positivos y de hechos negativos, que son en realidad la forma en que se interpreta, la doctrina interpreta estas reglas de distribución de la carga de la prueba. Yo no puedo dar acá por el tiempo, en la ponencia está la explicación con distintos ejemplos del Código Civil, cómo el legislador de fondo va distribuyendo la carga de la prueba. Un caso muy visible de distribución de la carga de la prueba son las presunciones legales de hechos. Porque en realidad lo que hacen esas presunciones es un hecho que en principio debía ser constitutivo, por ejemplo, lo considera impeditivo. Entonces, por ejemplo, el caso de la buena fe que se presume, es el demandado quien debe probar la mala fe. Y quedaría muy rápidamente ¿qué ubicación tienen en el sistema jurídico estas reglas secundarias de la carga de la prueba? En realidad esto ya lo había dicho Rosemer, forma parte de la norma jurídica primaria aplicable al caso sometido a la decisión. Es decir, si se trata de una materia de derecho civil, las reglas de la carga de la prueba la encontraremos en el derecho civil. Para ya, dado el tiempo que se está terminando, quiero rápidamente presentar algunas consideraciones que traigo de esto. Primero, que las normas contenidas en los artículos 710 y 1735 del Código Civil y Comercial de la Nación me parece que favorecen el decisionismo judicial, con el consiguiente debilitamiento del principio de legalidad. Segundo, que esa facultad judicial de alterar las reglas jurídicas de distribución de la carga de la prueba, reconocida por disposiciones legales, afectará la predecibilidad de las decisiones judiciales, que es un componente muy importante de la seguridad jurídica. O sea, al debilitarse la regla general, cada caso exigirá una decisión individualizada, lo que a su vez también podría acarrear un aumento de litigiosidad. Y por último, esa facultad judicial podría redundar finalmente en una merma o reducción en la necesidad de motivar las sentencias, ya que las consideraciones acerca de qué parte está en mejores condiciones de probar podrían ser utilizadas como la cobertura argumental de lo que en realidad, y en el mejor de los casos, sería la pura intuición subjetiva del juzgador. Muchas gracias por la atención.